Hola amigos, Hola. qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos ahora saliendo de la casa aquí en Bishkek y vamos a cambiar un dinerito en la casa de cambio, que como pueden ver está por allá. Victoria va ahora para allá a cambiar y después nosotros pues vamos a dar una vueltecita. Tenemos algunos planes y les vamos a ir mostrando nuestra trayectoria en el día de hoy. Así que nada, síganos, vayan con nosotros y vamos allá. Encontramos a un pequeño amigo o amiga, porque realmente no sé si es varón o hembra, aquí en la calle, pobrecito, y decidimos comprarle un paquetico de comida porque no sabemos cuánto tiempo hace que no come. La gente no le hace mucho caso, pero se ve bueno, es bueno. Ven acá, ay Dios mío, si miren es más bueno o buena. Mira, le trajimos una comidita. Mira, mira cómo se pone, tiene mucha hambre, pobrecito. Ven. Malo que no tengo nada para darle agua, para que tenga líquido. Pero bueno, por lo menos una comidita, para que no pase hambre. Nada, pues seguimos nuestro recorrido. En este momento empezamos a pasar por el bazar que hay cerca de la casa, que recuerdan que en el video anterior se los quise mostrar, pero prácticamente no había nada, ya había cerrado porque fue por la tarde a la hora de cierre. Pero en este momento tuvimos la suerte de que estuviera todo abierto y habían bastantes cositas que nos llamaron mucho la atención. No íbamos preparados para comprar nada de eso en ese momento porque teníamos otros planes, pero ya en el regreso sí compramos algunas cosas que necesitábamos. Pero encontramos de todo, carne de res, como pueden ver aquí en esta parte. También encontramos pollo, frutas, verduras. Bueno, había exactamente de todo, varios puestos de carne de res. Había tomate, naranja, mandarina. Bueno, había de todo. Me di cuenta que estos bazares son una de las mejores opciones para comprar, incluso muchas veces mejores que los supermercados, porque el supermercado muchos de estos productos también los venden, pero no tienen el nivel de calidad ni están tan frescos como aquí. Mira, como pueden ver, había hasta carne de puerco también, cosa que es un poco complicado encontrar a veces en los bazares, hasta en el mismo Almaty, en Kazajistán. Algunos bazares sí lo tienen, pero otros no. De hecho, donde yo vivo allá, que es cerca de Barajolca, en Almaty, y hay un bazar que es más cercano, que se llama Salem. En ese bazar no existe la carne de puerco. Aquí, como vieron, también había miel de abeja, pescados, distintos tipos de pescados. Bueno, hay de todo. Miren cómo hay huevo ahí, los cartones de huevo. De todo, realmente de todo. Esto estaba bastante lleno de productos de todo tipo. Las personas montan ahí sus mesas, sus carpas y venden sus productos. Ellos tienen que cada día, es un trabajo bastante complicado, cada día ellos tienen que montar todo eso, poner todos los productos ahí, y cuando ya son las 5 de la tarde, a la hora que cierran, tienen que, lo que no han vendido, volver a guardarlos en algunos, imagino yo, contenedores que tendrán ahí cerca, o cómo harán. Pero cada día esto se monta y se desmonta. Como ven, aquí estas partes venden como ensaladas coreanas o distintos tipos de verduras ya listas para comer. Aquí ven los sacos de papa en el piso, las habas, o sea, los paquetes con papa, todo tipo de verduras, algunas salsas. Bueno, hay de todo, sinceramente hay de todo, y puedes comprar todo lo que desees, todo lo que busques, lo vas a encontrar aquí en el término de comida. Miren qué calabaza más linda, más grande, y aquí viene todo el mundo. Como pueden ver, el pasillo se estrecha en algunas partes, un poco complicado caminar, pero está lleno de personas que vienen a comprar aquí. Y como dura todo el día, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde, la gente tiene tiempo de venir. En esta parte aquí, como pueden ver, hay más ropa,
y al lado hay chorizo. ¿Ves? Que tiene la característica, como pasa en los bazares también de Almaty, que todo está junto. A veces no están divididos por secciones, sino que lo mismo te encuentras carne de res, pollo, chorizo, al lado te encuentras un puesto que vende ropa y zapatos y después otra vez comida. O sea, es simplemente en la posición que ellos tuvieron la suerte de posicionarse, en la que se pusieron de acuerdo entre ellos. Imagino que todos esos vendedores deben tener el mismo lugar siempre. No sé si pagan un alquiler por la parte que están ahí o simplemente es la calle. No les puedo decir con total seguridad. Pero sí que trabajan todos los días, a excepción del lunes. Pues ahora estamos caminando por este paseo. Hay muchos árboles aquí. Imagino que en tiempo de primavera, de verano, se ve de lo más bonito, verde. De la acera de enfrente pueden ver algunos edificios, si el sol nos lo permite. Algunos edificios bonitos, modernos. Aquí en la ciudad de Bishkek también se ha modernizado bastante con respecto a algunos años anteriores. Yo estuve aquí hace aproximadamente 12 años atrás, la primera vez que estuve, y se veía un poco más soviético, vamos a decirlo de una manera. Ahora se pueden encontrar bastantes edificios nuevos, modernos, tiendas, supermercados, hoteles, centros comerciales. Evidentemente ha habido una evolución en estos 10-12 años. Pues aquí entramos en una farmacia. Vamos a ver si encontramos las toallitas húmedas que necesitamos. Aquí tenemos un restaurante que se llama Tviteik. Si ven, parece que venden plov, shashlik. Quizás tiene un estilo así como Uzbekistán, uzbeco. El estilo de construcción también parece hacer alusión a eso, porque ven como tienen algunos tipos de adornos parecidos a los que se pueden encontrar en la cultura de Uzbekistán. Aquí en la ciudad de Bishkek, tanto como en Almatá, se pueden encontrar bastantes restaurantes en la calle, cafeterías. Esto aquí es una clínica. Tenía el mismo estilo de construcción, puede ser que sean los mismos dueños de la clínica, también los dueños del restaurante. Hoy el día está bastante bueno, a diferencia de días anteriores que hacía bastante frío. Hoy el tiempo está bueno, se puede caminar con más tranquilidad, a pesar de que aún no se ha terminado el invierno, pero bueno, ya vamos progresando camino a la primavera. Aquí tenemos un banco, el Bakay Bank, que parece ser uno de los bancos más importantes de Kirguistán. Esto parece un centro que tiene varios negocios. Ahí arriba pueden ver que dice Planeta Electronic, que es de electrodomésticos. Y aquí pueden ver a los muchachos jugando fútbol tranquilamente en un estadio improvisado que crea el gobierno para que los muchachos jueguen. Digo improvisado, que tiene sus canchas y todo, pero simplemente no es un estadio de verdad. Pero está bien para los muchachos se entretengan y no estén haciendo maldades por las calles. El sol está muy bueno hoy, algo que se agradece, a pesar de que ya son las 4, casi 5 de la tarde, todavía está iluminado. Normalmente en estos países de aquí oscurece bastante temprano, pero bueno, hoy he tenido suerte. Estos edificios grandes que pueden ver, déjame ver si puedo acercarlo un poquito, se ven que son una construcción bastante moderna. Y si se fijan aquí, tenemos uno que está en pleno proceso de construcción. Significa que ahora mismo hay bastantes empresas que se están dedicando a la construcción de todos estos edificios y viviendas modernas. Se puede notar bastante el contraste. Aquí tenemos como una especie de centro comercial un poco antiguo, se ve un poco así descuidado, que tiene una empresa de muebles que se llama Euromebel. Tiene Sulpak, que es una empresa de electrodomésticos que también la tenemos en Kazajistán. Allá vemos algunos edificios un poco modernos. Aquí una gasolinera, pero aquí vemos esto, lo que parece ser una especie de espacio donde corría el agua, hecho por el gobierno. En Almaty, como ustedes yo se los he mostrado, hay muchos que viene el agua desde las montañas, pero aquí no sé si es que lo tienen completamente abandonado o será la etapa
que hay etapas donde funciona más, pero como pueden ver hay mucha basura. Vamos a ver si se los puedo acercar un poco para enseñarles la parte de ahí. ¿Ven? Realmente se ve que hace mucho tiempo que no se usa. Aquí en estos países ex soviéticos es bastante común encontrar estructuras, edificios, construcciones abandonadas y que simplemente no le han querido dar un uso nuevo, no las han reconstruido, y por eso a veces encuentras ese contraste tan grande de ver cosas modernas o cosas nuevas funcionando perfectamente al lado de otras que están totalmente abandonadas de la época soviética. Aquí seguimos caminando por este paseo. Estamos en busca del gimnasio que está en este camino. Amor, como puedes ver, curso, el mismo curso que vimos allá. Aquí el curso también para cambiar dinero es bastante malo. En Almaty está mejor. Así pueden ver algunas construcciones que se ven bastante modernas, y en otros momentos vemos otras que están bastante antiguas, algo característico de esta zona del mundo. Aquí ven un pequeño negocio donde venden frutas. Interesante el contraste que podemos encontrar. Aquí vemos una cafetería que se llama Biscuit. Esta misma cadena se encuentra también en Almaty, en Kazajistán. Aquí vemos una barber shop para pelarse, una barbería masculina. Y aquello allá parece ser una tienda de mascotas, lo que se conoce aquí como un zoo magazine, donde venden cosas para animales. Como pueden ver ahí, se ve como un elefantico. Ah, pues no, es un café, increíblemente. Pensé que era una tienda, pero no, es un café que se llama Lenny Kenny. Imagino que Lenny y Kenny son esos dos animalitos que se ven ahí, el elefante y el pajarito. Qué interesante. Ya llegamos al centro deportivo que queríamos ver. Nos lo imaginaba de otra manera, realmente bastante antiguo. Esto, para que ustedes entiendan, no es un gimnasio como tal, sino es un centro deportivo grande donde se practican distintos deportes. Tiene una zona de piscinas para natación, además tiene un gimnasio. Vamos a ver en qué condiciones está, porque el lugar se ve un poco antiguo, pero entraremos. Es muy probable que no me dejen filmar dentro del gimnasio, porque aquí en estos países y también en Europa tiende eso a suceder, que los clientes quieren privacidad y no quieren que se les filme, y cuando tú estás filmando el lugar, pues ellos pueden caer dentro del cuadro de la cámara. Por eso es muy probable que no me dejen filmar. En ese caso, pues nada, les explicaré lo que encontré después de que salga. Ven que tiene un estilo un poco antiguo, incluso parece que esta era la entrada anteriormente, y tiene como unos sacos ahí, no sé, de cemento y unas losas, está un poco roto. Pero me fijé que un poco más adelante continúa la construcción de una forma más moderna. Puede ser que esta parte sea más antigua y esté en desuso, o simplemente la ampliaron y esta parte la usan para otras cosas, realmente no sé. Aquí, como ven, dice, déjenme acercarme un poquito más para que lo vean, es donde está escrito en ruso: piscinas y sportsal, que significa gimnasio. Esta es la otra entrada. Vamos a ver qué tal, qué nos dicen y con qué nos encontramos. Pues estamos aquí comprando un café en el territorio donde está el gimnasio. El gimnasio, les comentaré que no me gustó porque está un poco antiguo y se ve un poco así, que no tiene muchas opciones de aparatos, de cosas. Pero por lo menos está esta máquina de café y Victoria quería un cafecito. Aquí venden cosas como para nadar, está muy interesante. Aquí tienen una cafetería. El estilo de construcción, lógicamente, es bastante soviético. Y si el gimnasio hubiera estado bueno, lo hubiera cogido, porque realmente para mí lo más importante es hacer ejercicio, pero no está en condiciones. Office Space. Esta máquina hace un ruido espantoso. Estoy tratando de filmar y cada vez que empiezo, pues hace un ruido muy grande. Pues nada, ya compramos el café, pero les comentaré que es con sabor a plátano. Primera vez que veo un café con sabor a plátano. ¿No te gusta, eh? Я сказала, поэтому я люблю латте Но и рико. капучино, потому что там это классика, это точно будет вкусно. No le gustó. Эй, нормально переведи. Dice que no está rico. Pero bueno, seguimos nuestro camino porque el gimnasio no cumplió con nuestras expectativas, pero son cosas que suceden.
Parecerá una tontería, pero me llamó mucho la atención que esta reja, de esto es como parece una escuela o un círculo infantil, tiene estilo como de lápiz de distintos colores. A lo mejor no es nada del otro mundo, pero me llamó mucho la atención porque no lo había visto nunca. Eso demuestra que cuando quieres hacer una cosa bonita, la puedes hacer bastante curiosa sin tener algo muy espectacular, simplemente con imaginación. Si ven un poco más adentro, déjame ver si se lo puedo hacer. También esa rejita de adentro, que es como de madera, también tiene forma como de lápiz o de creyones de colores. Bastante interesante e ingenioso. Pues esto que ven aquí es una escuela. Parece que está cerrada. Bueno, lógicamente hoy es sábado. Se ve bastante moderna. Y arriba tiene el logo de esa aquí que se llama Avangard. Como pueden ver ahí la A. Esa empresa es la empresa de construcción que construye muchos de estos edificios modernos. Y imagino que si tiene el logotipo siendo una escuela para niños, debe ser que ellos fueron los que dieron el dinero y hicieron la inversión para construir esta escuela. De hecho, como ven, aquí hay como una zona de hacer ejercicios. Voy a acercarme un poquito más para mostrárselas un poco más de cerca. Como pueden ver aquí, ven, a través de la reja tienen aquí como distintos aparatos para hacer ejercicio. Interesante. Pues acabamos de encontrar la primera sex shop en Kirguistán. Interesante, no pensé que habría aquí. En Almaty hay, pero tiene una decoración muy demostrativa, ¿no?, de lo que se vende. Aquí parece simplemente una tiendecita cualquiera por fuera. Si no es por el título, nunca te lo imaginas. Sin querer, caminando simplemente sin rumbo por una zona desconocida para nosotros, nos hemos topado con este bazar. No estaba en los planes, pero los encontramos. Aquí tenemos un bazar que no sabía que existía. De hecho, yo estuve en un bazar, que es el bazar más importante de la ciudad. Se llama Bazar Osh, pero es en el centro de la ciudad y es el que todo el mundo visita. Pero esto parece un bazar más bien de barrio, pero tiene de todo, como pueden apreciar. Interesante encontrarnos algo que no estaba planificado. Aquí parece que es donde venden carne, miasa. Я думаю, что он до 5, поэтому уже многие бутики начинают закрываться. Me comenta mi esposa, es algo real, que ya estamos cercanos a las 5, por lo cual vemos que están muchas partes cerradas, hay menos personas que están cerrando, porque los bazares aquí abren muy temprano, pero cierran más o menos 4:30, 5 de la tarde. No estaba en los planes de hoy, pero ya que tenemos que pasar por aquí, les vamos enseñando lo que vamos encontrando. Pues nada, estamos esperando el taxi porque quiero ir hasta la Plaza Alato, que es la plaza principal de aquí de Bishkek, de Kirguistán, que la otra vez que estuve haciendo los videos aquí en Kirguistán estaba en reparación. Imagino que deben haberla terminado, por eso me interesa mostrárselas. Espero que ya esté terminada, lógicamente. Estamos esperando ahora el taxi y cuando lleguemos allá pues les mostraremos. Bueno, llegamos a la Plaza Alato. Como ven, parece que la reparación ahora la están haciendo de la acera enfrente. Ahí está el Museo de Historia Nacional, donde ya yo estuve. Ahí arriba pueden ver la bandera de Kirguistán. Y esta es la Plaza Alato. Todo esto que pueden ver aquí tiene muchas fuentes, pero parece que estas fuentes en este momento están en reparación todavía. Ya abrieron esta zona, porque esta zona antes estaba completamente cerrada y no se podía acceder. En este momento ya está abierta, pero las fuentes están cerradas. Imagino que primero por la reparación y segunda porque estamos en invierno, pero imagino que dentro de poco la deban abrir y se la podamos mostrar más a detalle, y se ve muy bonita cuando están encendidas porque son todas estas hasta allá fuentes muy bonitas. Allá atrás hay como una especie de arco y vamos a acercarnos para mostrárselo un poquitico mejor. Aquí atrás pueden ver el arco. Me acerqué un poquito para mostrárselos mejor. Parece como una parte principal de aquí de la Plaza Alato, y es una lástima que la encontremos así con la fuente apagada y descolorida, porque hace un par de años estuve aquí cerca de fin de año. Esto estaba precioso, lleno de colores, lleno de luces, pero quizás estamos ahora en una etapa del año que aquí no sea tan interesante y debido a eso no vemos nada así.
pero desde aquí arriba se puede sentir una perspectiva más o menos del tamaño de la plaza. Se la voy a mostrar para que más o menos vean cómo es que se ve. Y mi amor, que quería salir en la cámara de todas formas. Eso es lo que quieres mostrar. Que compramos unas cosas para reparar el baño en la casa. Estoy caminando por el centro de la ciudad, una parte que ya mostré en la serie de videos de Kirguistán que está en el canal, pueden ir a buscarla, está súper interesante, súper detallada. Pero el video que estamos haciendo hoy y los videos que estamos haciendo últimamente son videos más bien informales, son videos más bien mostrando la ciudad, los lugares por los que estamos, pero sin hacer nada tan específico como hicimos en esa serie, donde sí exactamente hicimos un estilo de video más histórico, hablando de la historia, hablando de la cultura, algo más elaborado. En este momento estamos haciendo simplemente mostrando nuestros paseos, como es la vida de nosotros, de este cubano y su esposa rusa aquí en Kirguistán, como también hacemos ese estilo de videos cuando estamos en Kazajistán. Por eso vamos mostrando más o menos lo que vamos encontrando en nuestro paseo aquí por el centro de la ciudad de Bishkek. Como ven, ya el sol se está poniendo, falta poco. A ambos lados pueden ver distintos establecimientos, tanto cafeterías como agencias de viajes, agencias turísticas. Las agencias turísticas son difíciles de encontrar en otra parte que no sea el centro, porque es donde lo que más encuentra está en el centro. Aquí vemos oficinas de notarios, salones de belleza, bueno, en resumen, todo lo que puedas encontrar en el centro. Aquí vemos una construcción bastante antigua, se nota por la forma de los ladrillos y la forma de los balcones. La parte de abajo está como un poco remodelada. Aquí son oficinas porque hay una agencia de viajes, pero la parte de arriba se ve bastante antigua. El centro de la ciudad, por lo general en todos estos países, al ser la parte más vieja de la ciudad, porque siempre sucede así, el centro es la parte que se construyó hace mucho tiempo, la primera. Después las ciudades las empiezan a ampliar a sus lados, pero el centro lo remodelan, lo ponen bonito, pero aún así las construcciones son las más antiguas. Y si no están remodeladas, pues te encuentras con algunas bastante deterioradas o con sus estilos originales. Allá enfrente, no sé si se puede apreciar bien, trataré de ampliarlo un poquito. Si pueden ver, es un cine grande aquí en la ciudad de Bishkek, en Kirguistán. Veo las luces encendidas y veo bastante afluencia de gente, significa que funciona y hay películas aquí en un cine en Bishkek. Aquí, como pueden apreciar, también en las paredes de los edificios se encuentran algunos murales y hay parte del arte callejero. Aquí vemos como unas especies de yurtas de este lado, y aquí pues como este niño kirguís con su sombrero nacional, que de hecho yo tengo uno que me compré, lo utilicé mucho en lo que son las series, la serie de Kirguistán que ya filmé. Cuando esté en la casa nuevamente se los mostraré para quien no lo haya visto. Aquí ven, el transporte público es muy parecido al de Kazajistán, y de hecho me ha llamado la atención que he visto bastantes autobuses pasando seguido uno detrás de otro. Muy interesante. Aquí encontramos una pequeña tiendecita que venden ramen, a mí me gusta mucho. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, a lo mejor hay algo sabroso. Pues compramos estos dos ramen. Este dicen que es con sabor a queso y este por la foto parece de champiñones o no sé bien, pero vamos a probarlos porque a mí me gusta mucho, así que en la casa cuando lleguemos los probamos. Ñam, ñam. Aquí encontramos esta pequeña tienda de perfumes, pero tiene algo interesante, es el hecho que todos los perfumes tienen el mismo precio, cuestan 300 som y son rellenados, o sea que ninguno tiene el pomo original, son todos los pomos iguales y tú puedes pedir el perfume que tú desees, que tenga el olor del perfume que a ti te gusta, sea cual sea la marca. Que sí que es algo muy interesante, existe este tipo de tiendas aquí en Kirguistán.
Aquí vemos un pequeño lugar donde venden muchos libros callejeros. Bueno, los libros no son callejeros, los libros están en la calle, así que es un establecimiento callejero. Aquí a la izquierda pues distintos negocios, distintos cafés. Este se llama X-Dog, así que venden hamburguesas, hot dogs y esas cosas. Después vemos otro donde venden cosas electrónicas. Aquí a la distancia puedo ver que tienen lámparas, audífonos y algunos tipos de accesorios para teléfonos. Aquí es bastante popular, mientras que en Kazajistán lo prohibieron ya las tiendas de vape, de vape. Son los cigarros eléctricos y los kalianis, ¿cómo se llama? Manuales, pequeños, que tienen un solo uso, no se pueden rellenar, los usos y después los botas, y tienen distintos tipos de sabores. Beta Store, ahorita que fue el centro, ¿no? Este es un centro comercial que tiene comida rápida, KFC, mercado y varias cosas. KFC, la comida preferida de alguien aquí, como le gusta. Aquí tenemos a mi amor, está contenta con sus pollitos. Estamos probando aquí el KFC en Kirguistán. Ya habíamos comido una vez, pero en otro establecimiento. Probamos unos cuantos pollitos, unas papas fritas con unas salsitas y la buena Coca-Cola. Vamos a ver qué tal. Pues nada, acabamos de salir del KFC. Como pueden ver, ya oscureció completamente. Estaba muy sabroso, aunque sí me percaté que a mí me gusta el pollo picante, que siempre caracteriza al KFC. Pero aquí en Kirguistán no es tan picante. Tiene picante, pero mucho menos, por ejemplo, que he probado en Rusia, que he probado en España, que he probado en Kazajistán. Y bueno, aún así estaba bastante sabroso, nos gustó, nos llenamos. Y ahora vamos a ir a una clínica que trabaja 24 horas porque mi esposa necesita algunas medicinas, necesita unas recetas, y en esa clínica podremos encontrar esa receta y ese medicamento. Nada, así que más o menos les iré mostrando en lo que vamos un poquito de la trayectoria aquí en Bishkek de noche, porque ya completamente es de noche. Voy a virar la cámara para que vean más o menos cómo se ve la ciudad nocturna. Como pueden ver, hay bastante movimiento, tanto de tráfico como de personas, aquí en la noche, en el centro de Bishkek. Aquí hay como una especie de una tienda de ropa. Esto parece también comida rápida. Muchos establecimientos, porque en esta hora la gente ya le da hambre, lógicamente, y quieren comer. Aquí vemos una parada. Están las personas esperando la guagua. Como ven, a esta hora las paradas están más llenas de personas. Imagino que algunos que salen del trabajo, otros que simplemente van de un lugar a otro. Pero está bastante concurrida la ciudad en Bishkek por la noche. Pues encontramos ahora este edificio que, mirando en Google, viene siendo algo como la alcaldía. Dicen aquí, arriba pueden ver la bandera de Kirguistán. Déjame ver si la puedo acercar un poquito. Ahí está. Y de la acera enfrente está la filarmónica, aunque por la oscuridad no se debe ver bien. Está detrás de esa parada, que es esa pantalla que ven azul con propaganda del banco Bakai Bank, es la parte de arriba de la parada de la guagua. Pero detrás, déjame ver si puedo acercar, no se ve mucho, está la Filarmónica Nacional. Aquí en el centro de la ciudad hay muchas edificaciones bonitas. Ahora por la hora, algunas están alumbradas y otras no. Aquí enfrente pueden ver una que se ve bastante atractiva, pero está todo apagado. Quiere decir que no funciona de noche y no vemos ningún nombre, no podemos saber exactamente de qué se trata este lugar. Ah, me comenta mi esposa que esto es un politécnico. Comparen la majestuosidad de la construcción de este politécnico con los politécnicos de Cuba. Yo, por ejemplo, que estudié en el Politécnico José Martí,
en Lawton, Politécnico de Economía. Y este edificio aquí pues otra cosa será. Seguimos avanzando y les sigo mostrando lo que voy viendo aquí en la ciudad de Bishkek. Pues bueno, este edificio que les estaba mostrando, me dice mi esposa que es un teatro, y de hecho aquí en la esquina, como pueden ver el cartel, dice Teatro Tungi. Tungi es el nombre del teatro. En internet decía Teatro de Dance Hall. Parece que es un teatro con un estilo específico. Pueden ver aquí, es esta edificación. Acabamos de ver un hostal. Aquí se llama Meeting Place Hostel. Aquí en el primer piso, como ven, tiene como una especie de bar, comida rápida. Y en el piso de arriba parece que es un hostel para las personas que vienen de otras ciudades, de otros países, y quizás también a personas que solamente quieren pasar una noche. Estamos aquí en esta parte de la ciudad y aquí a la derecha les voy a mostrar algo muy interesante que acabo de apreciar, pero que por los árboles no se ve muy bien. Por eso quiero pasar esta parte y mostrarles lo bonito que se ve. Es como si fuera una neurona así iluminada, de lo más bonita. Imagino que el edificio que está atrás tendrá que ver algo con conocimiento científico. Podría ser, para tener en este preciso punto de la ciudad esta escultura o esta forma de arte. Национальная академия наук и институт физики, поэтому, наверное, здесь... Ah, exactamente lo que le decía. Ahí atrás está el Instituto Nacional de Física. A ver si lo puedo acercar un poquito. Se ve de lejos. Hay un poco de ruido, lógicamente, por las guaguas, por los buses, pero ahí está. Esto es como una pequeña tiendecita aquí que venden accesorios para teléfonos. Esto aquí a la izquierda no sé, pero tiene bastantes árboles. No sé qué será. Hay unos edificios que están como un poco tapados por los árboles. A lo mejor lo hicieron con toda intención, adrede, para que no se viera bien lo que hay del lado de allá. Aquí ven cómo llegan los buses, las personas esperando en la parada. Veo que pasan muy seguido, así que el transporte público está bastante bueno. Aunque no he averiguado cuánto cuesta un viaje, un boleto. Encontramos aquí esta especie de restaurante, pero que veo tienen comida rápida. Ven, en el primer piso también tenemos un KFC. Tenemos aquí como este pequeño paseo que está bastante bonito. Y en el segundo piso dice Oshak Kebab. Kebab es como decir donier. Debe ser una cadena de donier local que está en este lugar. Está súper bonito, está súper atractivo. No tan bonita como mi esposa, lógicamente. Aquí encontramos este teatro que dice que es el Teatro Musical Dramático. Parece pequeño el edificio, no me fijé qué tan largo puede ser para allá, pero aquí tienen las pantallas, parece que muestran las distintas obras que se pueden apreciar aquí en este teatro. Aquí vemos que hay como una especie de parque que no está alumbrado, pero del lado de allá veo otro parque y un monumento. Vamos a acercarnos a ver de qué se trata. Si después de eso no veo nada muy interesante que se pueda apreciar a la distancia, quizás ya tomaremos el taxi para ir al policlínico, o sea, la clínica que les comenté que teníamos que ir. Pues en este parque acabamos de encontrar está este monumento, que este monumento es un monumento soviético. A pesar de que el país actualmente es un país capitalista, mantiene algunos monumentos como este, que es en homenaje a los héroes del Partido Comunista, Komsomolsk, que es el que así se llamaba el Partido Comunista, cuando luchaban por instaurar el comunismo en Rusia, en aquel momento en la Unión Soviética. Vamos a seguir por este parque porque se ve bastante bonito y está como alumbrado, algo que me gusta porque me estaba fijando que casi todos los parques estaban oscuros. Entonces de esta manera podemos enseñarles un poquito de cómo se ve los árboles y la estructura de este parque por la noche. Casi todos los árboles que están en la calle se ven sin hojas. Me llama la atención porque aquí estos están en perfecto estado a pesar de estar en invierno. Quizás sea el tipo de árbol que se conserva mejor a pesar de las bajas temperaturas. Enfrente, como pueden ver, hay algunos restaurantes, negocios, se ven un poco de lejos, pero ahí están.
Aquí no puedo hablar muy alto porque estamos dentro del policlínico y lógicamente molestamos a otras personas. Ya me puse mi suero, como pueden ver aquí, pero todavía está esta señorita poniéndose su suero. Saluda, saluda. Salud. Estamos esperando a que termine y después para la casa. Bueno, ya llegamos a la casa, compramos algunas cositas en el camino. No se los mostré porque es en la misma tienda que había entrado en el video anterior, que esta es la persona que ven aquí, que es el amor de mi vida, va a cocinar una receta muy sabrosa. Les vamos a ir contando. Son casi las 12 de la noche, pero ella ha decidido cocinar hoy para mañana dormir la mañana y no tener que cocinar para el almuerzo. Ay, Dios mío. Aquí como pueden ver las habas de algunas de las cosas que compramos, pero le vamos a enseñar cuando ella va a ir cocinando la receta de hoy. Bueno, pues ya vamos a probar los ramión, o sea, el ramen que compramos. Vamos a ver, vamos a probarlo los dos, el que más rico este es para mí. Así que vamos a probar. Aquí tenemos ya el agua caliente. Aquí mi amor está abriendo este. A ver si está sabroso. Pienso yo que va a estar muy rico. Te ayudo, te ayudo. Lógicamente adentro viene el sazón, que hay que echarlo encima de estos fideos y el agua caliente. Vamos a ver qué tal. Aquí vienen como unos polvitos. Compré dos ramen que no son picantes. A mí me gusta el picante, pero bueno, para que ella también lo pruebe, ella no le gusta comer tanto el picante, los compré así. Lo ponemos un poquito más y ya, suficiente. Este de aquí sí hay que echarlo en este bol porque no viene como el vasito. Vamos a ver qué tal. Его нужно чем-то закрыть или? Можно просто закрыть. El fideo era muy grande para este bol, así que lo hemos tenido que romper. Ahora le echamos los sazones. Очень много соуса. Sí, porque este tiene queso. Un sir y para esto una pierna de diablo. Ese es el sabor a queso y quizás tiene más ingredientes. Vamos echando las cositas. Este es el otro. Cheese. Ese es el queso entonces. Queso en polvo, señores. Ahí está. Y falta lo último que debe ser como una... Овощи. como los vegetales picados. Vamos allá. Este después de echarlo hay que cerrarlo con un plato porque no es tan pequeño, que en el mío lo cerré con una servilleta, pero este necesita un plato. Tarietta, ¿no vieron? Y ahora esperar unos minutos a ver qué tal. Pues ahora ya estamos empezando con la receta que mi esposa va a cocinar pollo al horno con papas. Tiene una manera de marinarlo diferente, como la hacen aquí en esta zona. Le echan sal, le echan pimienta negra, pero le echan mayonesa y picante. Pero lo más interesante es que cuando le echan ese picante, esto es tomillo, también se le echa un poquito, no mucho. Cuando le echan el picante y la mayonesa y se cocina, cuando lo pruebas no tiene nada de picante, increíble. Parece que al cocinar el picante se pierde. Aquí ven la mayonesa, le echan bastante. Y ahora creo que vendrá el picante. Una salsita picante roja, que es muy sabrosa. Yo la utilizo a veces cuando como carne, pero no es que cocine con ella, sino que la echo encima de la comida ya cocinada. Ella la utiliza para marinar el pollo. Obviamente, con las manos limpias se puede revolver o con una cuchara o algo, pero uno ya lo hace con las manos porque están acabadas de lavar, para que marine bien. Y eso va al horno junto con las papas cortadas. Queda muy sabrosa esta receta. Все, только что начали снимать, я не снимал. Серьезно?
Bueno, vamos a probar la sopa a ver qué tal. Como pueden ver, aquí está esta. Miren qué bella está. Quedó rica. Les comentaré que ya firmé todo esto. Pensé que lo había firmado y terminé. Y cuando toco el botón, no había grabado. Así que lo estoy repitiendo ahora. Pero sinceramente ya lo probé. Pero bueno, vamos a probarlo otra vez a ver qué tal. Les repetiré lo mismo. Está muy rica. Tiene picante. Me dijo que no iba a tener picante, pero tiene un poco de picante. No es un picante insoportable. Está leve. Y los fideos están bastante buenos. También probé la de Victoria, que no está picante para nada. Dice que está picante, pero para nada. Tiene sabor a queso. Y los fideos están iguales. Pero bueno, igual se los voy a mostrar para que vean. Miren el tazón de ella, que es mucho más grande que el mío. Pero no sé, de sabor me gustó mucho más la mía. Vamos allá. Estoy probando de nuevo para saber de dónde ella saca que tiene picante, porque es que no se siente. No se siente para nada, pero me gustó más la mía. Muchas gracias, mi amor. Vamos a ver su reacción, cómo ella la toma. A ver, amor. No picante. Почему они пишут, что это но пиканте, но это пиканте? Amor, нет picante, no picante. Ella no tiene nada de paciencia con el picante, no puede soportarlo. Y yo, sinceramente, no lo siento ya. En ese tipo de comidas no lo siento. En esta la sentí un poquito. Pienso que si aquí sentía, ella no, si ella prueba esta, se le quema la garganta. Ну, неплохо. No, está bueno, sí, está rico. Pues nada, vamos a terminar de comernos esto y después seguimos con la receta del pollo. Bueno, ya echamos las papas, ya se cortaron y no alcanza la mayonesa, así que voy a echar un poquito más, tengo que ayudar. ¿Ya? Uy, pero un poquito de más. Ahora lo voy a revolver bien para que coja bien todo la mayonesa en lo que son las papas, porque ya en el pollo se había marinado. Aquí, como ven, estamos echando todo en este paquete que después se cierra y va para el horno. Ven cómo queda todo ahí adentro. Esto va a quedar riquísimo. Como ven, aquí cerramos el paquete. Ella le hace estos pequeños masajes para que se acomode todo con la salsa que tiene echada, el condimento. Ahora con este pequeño artefacto, ahí, se cierra y queda completamente hermetizado. Y esa es la técnica. Pues ya lo tenemos preparado en la bandeja. Aquí el horno está precalentado. Lo abrimos y para adentro. Y ahora a esperar. И все. Bueno, me comenta mi esposa que serán alrededor de 40-50 minutos. Dame, amor. Да. Pero los voy a dejar con las ganas de ver cómo quedó el resultado. Me voy a despedir ya en este video. Y mañana tenemos otro video porque tenemos que hacer varias cosas en la tienda. Iremos a un centro comercial, haremos varias gestiones. Y entonces mañana les mostraremos el resultado y de hecho comeremos, porque hoy no vamos a comer, ya son más de las 12 de la noche. Estamos cocinando para no tener que cocinar mañana. Así que ya saben. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, como siempre les digo que es gratis. Para ustedes eso es un segundo. Ahora mismo que están viendo el video, denle stop un momentico, suscríbanse rápido y regresen. Porque a fin de cuentas para ustedes eso no significa mucho, pero para mí es demasiado. Me ayuda mucho a superarme el canal. Una cosa muy importante por aquí, les estaré dejando el último video que hicimos cruzando la frontera de Kazajistán a Kirguistán. Está muy interesante, así que véanlo y disfrútenlo. Déjenme en los comentarios sus opiniones, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video.
Chao. Chao, chao.